El silencio en la sala de aquella casa antigua en el interior de México es súbitamente hecho añicos por el sonido seco de un cuerpo al golpear el piso de madera crujiente. Don Ernesto Ramírez, un hombre cuyo orgullo alguna vez fue forjado en el calor de las fábricas, ahora yace encogido, sintiendo la frialdad del suelo contra su piel arrugada y frágil. Su brazo, marcado por venas saltadas y manchas de la edad, tiembla violentamente mientras intenta, en vano, encontrar apoyo para ponerse de pie. Sobre él, la sombra de Marta Salgado proyecta una oscuridad opresiva, transformando el refugio del hogar en una prisión de miedo. La mirada del anciano, antes llena de historias, ahora refleja únicamente el brillo metálico del terror absoluto. Marta no ofrece una mano amiga, sino un grito áspero que corta el aire como una cuchilla afilada, ordenándole que deje de hacer drama. Con un movimiento brusco y carente de cualquier rastro de humanidad, lo empuja una vez más, ignorando el gemido de dolor que escapa de los labios pálidos del viejo obrero. El contraste es devastador. La mujer contratada para ser su apoyo se ha convertido en su peor verdugo, actuando con una brutalidad cobarde bajo la tenue luz de la tarde. Cada uno de sus gestos está cargado de un desprecio profundo, una violencia silenciosa que se alimenta de la indefensión de quien alguna vez lo dio todo. En un rincón de la sala, Bruno, el pastor mestizo con el pelaje encanecido por el paso del tiempo, deja escapar un gruñido bajo y gutural que vibra en el ambiente cargado de tensión. El animal, testigo directo de aquella injusticia constante, mantiene los ojos fijos en la agresora, percibiendo el olor del miedo que emana de su dueño. Existe una conexión ancestral y dolorosa entre el perro y el hombre, ambos desechados por el tiempo y ahora acorralados por una maldad gratuita. Bruno avanza un paso, las garras rozando ligeramente el suelo, pero la cuidadora lo aparta con una mirada de odio puro, manteniendo el control sobre ese escenario de agonía. Don Ernesto cierra los ojos por un breve instante y una lágrima solitaria recorre el profundo surco de sus arrugas, cargando el peso de toda una vida de sacrificios. Recuerda las manos callosas que levantaron a esa familia, manos que ahora no pueden ni siquiera apartar el contacto agresivo de una extraña. La humillación duele mucho más que el golpe físico contra el piso, pues comprende que su dignidad está siendo lentamente devorada por la indiferencia y la crueldad. La promesa de cuidado que su hijo, Javier, le hizo meses atrás, resultó ser una mentira amarga y peligrosa, dejándolo completamente a merced de su propio destino. El aire en la sala parece desaparecer mientras Marta se inclina y le susurra amenazas que le hielan el alma al anciano, asegurándole que nadie creerá en sus palabras temblorosas. Ella sabe que, para el mundo exterior, don Ernesto es solo un viejo con lapsos de memoria, una voz sin crédito ni poder. Esa certeza de impunidad da la osadía de continuar con el abuso, convirtiendo cada minuto en una eternidad de sufrimiento disfrazado de normalidad. El espectador siente cómo la indignación hierve al presenciar la vulnerabilidad extrema de un padre traicionado por quienes deberían, por ley y por amor, protegerlo. Esta escena inicial es el preludio de una tormenta emocional que promete poner a prueba los límites de la justicia y la compasión humana en los próximos minutos. Lo que vemos aquí no es solo un accidente doméstico, sino la culminación de un abandono emocional que comenzó mucho antes de la primera caída. La tensión es palpable y la promesa de un giro inesperado flota en el aire como una chispa lista para incendiar la red de mentiras tejida por Javier y Marta. Prepárate para acompañar una travesía donde la lealtad de un animal y la vigilancia de una vecina serán las únicas luces en un túnel de sombras. Antes de continuar con esta historia tan conmovedora, te pedimos que te suscribas al canal para no perderte el desenlace de esta narrativa. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás siguiendo el drama de don Ernesto?
Don Ernesto Ramírez camina con pasos cortos y arrastrados por los pasillos de su casa, una estructura de adobe y recuerdos que parece encogerse cada día. Las paredes, que alguna vez vibraron con la risa de su esposa fallecida, ahora muestran las cicatrices del tiempo en forma de filtraciones y retratos empolvados que nadie limpia ya. Es el retrato viviente de una época dorada de México que se desvanece. Un hombre que moldeó acero en fábricas ruidosas para asegurarse de que el techo sobre su cabeza jamás se derrumbara. Hoy, su movilidad es un privilegio perdido y su memoria una brújula que a veces apunta hacia el norte equivocado, dejándolo desorientado incluso dentro de su propia sala. La rutina de don Ernesto es un ciclo monótono de silencio pesado y de espera por un afecto que nunca cruza el umbral de la puerta principal. Se despierta con el sol, pero el brillo de la mañana solo ilumina el polvo que danza en el aire de una casa que ha perdido su alma vibrante. Sus días están marcados por la dependencia humillante de manos ajenas para las tareas más básicas, como abotonarse una camisa o preparar un café caliente. Cada pequeño fallo de su cuerpo es un recordatorio cruel de que el hombre fuerte que fue yace enterrado bajo capas de fragilidad y una soledad profunda. El entorno en el que vive refleja su estado emocional, un abandono silencioso, donde las ventanas casi nunca se abren para dejar que el aire renueve las penas acumuladas. Don Ernesto se siente como un mueble antiguo, un objeto que ocupa espacio y requiere mantenimiento, pero que ya no tiene utilidad práctica para el mundo moderno. La sensación de ser una carga es una sombra constante que lo persigue del cuarto a la cocina, minando su voluntad de luchar contra la debilidad creciente. Observa la calle a través de las rendijas de las cortinas, viendo la vida pasar allá afuera, mientras su propia existencia parece haberse detenido. En el centro de ese abandono está su único hijo, Javier Ramírez, un hombre que porta el apellido, pero ha olvidado el peso del sacrificio que representa. Javier es, a los ojos de los vecinos, un empleado administrativo exitoso, siempre vestido con camisas bien planchadas y sosteniendo un celular que parece más importante que cualquier conversación personal. Para él, la casa de su padre no es un hogar, sino un pendiente burocrático que debe gestionarse con el mínimo esfuerzo y el máximo distanciamiento. Su presencia es fugaz, marcada por miradas impacientes al reloj y una frialdad que cala hasta los huesos del viejo obrero. Javier cree firmemente que, al pagar las cuentas y contratar a una cuidadora, ha cumplido con su cuota de piedad filial, eximiéndose de cualquier vínculo emocional verdadero. No percibe o decide no ver que su padre no necesita solo medicamentos, sino la validación de que su vida aún tiene algún valor. El hijo evita el contacto visual directo, temiendo que los ojos de don Ernesto reflejen la culpa que intenta enterrar bajo montones de reportes y hojas de cálculo del trabajo. Para Javier, la eficiencia sustituyó a la empatía, convirtiendo el cuidado del anciano en una transacción financiera fría y totalmente desprovista de humanidad. La vulnerabilidad de don Ernesto se acentúa por esta ausencia de protección familiar, dejándolo expuesto a las intenciones dudosas de quienes deberían ayudarlo. Que su hijo prefiere creer en la fachada de profesionalismo de la cuidadora antes que escuchar las quejas temblorosas de un hombre al que considera mentalmente inestable. Esa incredulidad es el arma más poderosa de Javier, pues invalida la voz del padre incluso antes de que pronuncie una sola palabra, creando un vacío de autoridad. El anciano siente que está desapareciendo, volviéndose invisible dentro de su propia historia, mientras su hijo administra su declive con una eficiencia aterradora. La casa, ubicada en un barrio tradicional de México, está rodeada de vecinos que respetan la privacidad ajena hasta el punto de una omisión peligrosa y triste. Las calles empedradas y las fachadas coloridas esconden el drama que se desarrolla todos los días detrás de las puertas cerradas
cerradas de don Ernesto Ramírez. Existe un acuerdo tácito de no intervenir que aísla aún más al protagonista, privándolo de cualquier red de apoyo externa inmediata o efectiva. Está rodeado de gente, pero habita una isla de aislamiento emocional que nadie parece dispuesto a explorar ni a reconocer públicamente. Las mañanas comienzan con la llegada de Marta Salgado, cuya presencia trae un aire cargado de autoridad áspera y una impaciencia que se desborda en cada movimiento. Ella organiza la casa con una eficiencia casi militar que ignora por completo los sentimientos del anciano, tratándolo como a un paciente crónico y no como a un ser humano. El tintinear de las llaves en la cerradura es, para don Ernesto, la señal de que su pequeño espacio de libertad ha terminado por las siguientes 12 horas. Se refugia en su sillón, intentando hacerse lo más pequeño posible para no atraer la atención negativa de la mujer que domina su territorio. El conflicto inicial se manifiesta en los pequeños detalles: el tono de voz elevado de Marta, la manera en que coloca el plato de comida con una fuerza excesiva sobre la mesa. Son señales sutiles que Javier ignora deliberadamente durante sus escasas y apresuradas visitas semanales, siempre centradas en firmar papeles o revisar gastos. Don Ernesto intenta expresar su angustia con miradas suplicantes, pero el hijo está demasiado ocupado revisando notificaciones en su moderno y costoso teléfono. La desconexión entre padre e hijo es una herida abierta que sangra en silencio en cada interacción superficial y apresurada. El estado emocional del protagonista es de una tensión contenida, como un vidrio a punto de romperse bajo la presión de una mano invisible. Teme el momento en que la puerta se cierra y queda a solas con Marta sin más testigos que sus propios pensamientos. El miedo no es solo al dolor físico, sino a la desintegración total de su identidad como hombre honrado ante los ojos de la comunidad. Se pregunta cómo llegó a este punto, en el que su propia casa se ha convertido en un campo de batalla donde entra derrotado desde el inicio. Don Ernesto mira sus manos, las mismas que cargaron a Javier en brazos y construyeron el futuro de su hijo con sudor y sacrificio. Se siente traicionado por la biología y por la sangre, al darse cuenta de que el amor que invirtió no dio los frutos de compasión que esperaba. La vulnerabilidad de su vejez queda expuesta de manera cruda, sirviendo de escenario para un conflicto que apenas comienza a mostrar sus garras más afiladas. Mientras el sol se pone sobre México, el anciano se prepara para otra noche de incertidumbre, bajo la mirada fría de su propia sangre. Para comprender la profundidad del dolor de Muncentus, don Ernesto, es necesario retroceder décadas a cuando el sonido de las prensas hidráulicas de la fábrica era la banda sonora de su vida. Era conocido como el hombre más fuerte del sector, aquel que nunca faltaba y que aceptaba todos los turnos extra para asegurarse de que Javier tuviera lo que él nunca tuvo. Sus manos, hoy temblorosas y manchadas, eran herramientas de precisión y fuerza que moldearon no solo piezas de metal, sino el destino de su familia. Cada carga levantada y cada gota de sudor derramada en el piso de la fábrica fueron inversiones silenciosas en un futuro que él creía lleno de gratitud. Don Ernesto no era solo un trabajador, era el pilar emocional de un hogar que desbordaba esperanza y sueños humildes, pero honestos. Renunció a viajes, a ropa nueva e incluso al cuidado de su propia salud para pagar los estudios de Javier en las mejores escuelas de la región. Su mayor alegría era llegar a casa exhausto y ver al hijo inclinado sobre los libros, imaginando que ese conocimiento sería el puente hacia una vida de dignidad y respeto mutuo. Veía en el éxito académico de Javier su propia realización, una extensión de sus luchas que finalmente alcanzaría el reconocimiento social. La relación entre padre e hijo durante la infancia de Javier estaba hecha de admiración silenciosa y pequeños gestos de un
amor que no necesitaba palabras. Ernesto le enseñó al niño a andar en bicicleta, a respetar a los mayores y a valorar el esfuerzo detrás de cada peso ganado con trabajo duro. Sin embargo, conforme Javier creció y ascendió en la jerarquía social, una distancia sutil comenzó a infiltrarse en las conversaciones de los domingos por la tarde. El hijo empezó a avergonzarse de las manos manchadas de grasa del padre y de su manera sencilla de hablar, creando un abismo de clase entre ellos. La muerte de su esposa, años atrás, fue el golpe que inició el derrumbe del mundo de don Ernesto, dejándolo emocionalmente desamparado en una casa demasiado grande. Sin la mediación amorosa de la madre, la comunicación entre padre e hijo se volvió mecánica, basada únicamente en obligaciones y necesidades financieras inmediatas y frías. Javier, ya establecido en su carrera administrativa, comenzó a ver las visitas al padre como una tarea más en su agenda saturada, algo que debía resolverse rápido. El duelo de Ernesto nunca fue verdaderamente acompañado por el hijo, que prefirió ignorar la tristeza profunda que se instaló en los ojos del anciano. Don Ernesto siempre guardó un secreto doloroso. Vendió el único terreno que poseía para pagar la deuda inicial que Javier contrajo al abrir su primer negocio. Nunca mencionó ese sacrificio, prefiriendo que el hijo creyera que el éxito era fruto exclusivo de su propio talento y esfuerzo intelectual. Ese acto de generosidad extrema hoy suena como una ironía cruel, pues el patrimonio que él protegió es lo que Javier ahora administra con tanto desapego. El anciano mira al hijo y ve al hombre que ayudó a construir, pero no reconoce el corazón que late en ese pecho. La historia de Bruno, el perro, también está entrelazada con ese pasado de lealtad, pues llegó a la casa en un momento de profunda soledad de Ernesto. El pastor mestizo fue un regalo de un antiguo compañero de fábrica que sabía que el viejo obrero necesitaba una razón para seguir despertando cada mañana. Bruno no era solo una mascota, sino el último vínculo vivo con la identidad de Ernesto como protector y proveedor de cuidados. Mientras Javier alejaba física y emocionalmente, el perro llenaba los espacios vacíos con una presencia constante y una fidelidad que el hijo jamás supo demostrar. El deterioro físico de Ernesto comenzó de manera lenta, con lapsos de memoria que Javier interpretó no como una enfermedad, sino como una molestia incómoda para su rutina. El hijo nunca se detuvo a preguntar cómo se sentía el padre al darse cuenta de que su mente empezaba a jugarle malas pasadas. En lugar de apoyo médico y presencia constante, la solución de Javier fue burocratizar la vejez del padre, convirtiéndola en un proceso administrativo eficiente. Contrató a Marta Salgado no por sus referencias humanas, sino por la rapidez con la que aceptó el trabajo y por el bajo precio que cobraba. La elección de Marta fue el error fatal de Javier, un error nacido de la negligencia y del deseo de deshacerse rápido del problema. Ignoró las señales de que la mujer tenía un carácter áspero, prefiriendo creer en la máscara de eficiencia que mostraba durante las entrevistas apresuradas. Don Ernesto, con su sabiduría de vida, sintió el peligro desde la primera mirada, pero su voz ya no tenía peso en las decisiones familiares. El pasado de autoridad del padre fue borrado por completo por la nueva jerarquía impuesta por el hijo, que ahora controlaba por completo las finanzas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos sacrificios hicieron tus padres para que hoy estés donde estás y en cómo estamos retribuyendo ese esfuerzo inmenso? El dolor de don Ernesto es el dolor de muchos que, después de darlo todo, son descartados como objetos obsoletos y sin valor. Mira las fotografías en la pared y siente que el hombre que aparece en ellas es un extraño al que ya no puede alcanzar.
El pasado es un refugio dulce, pero el presente es una realidad amarga que se ve obligado a tragar todos los días sin agua. El resentimiento de Javier, por otro lado, crecía conforme veía al padre envejecer y exigir cada vez más atención y recursos financieros del presupuesto. Observaba cómo la herencia que esperaba recibir se consumía en medicamentos y cuidadores, alimentando una avaricia disfrazada de preocupación por el bienestar del anciano. Cada peso gastado en don Ernesto era visto por Javier como una pérdida personal, un obstáculo para sus propios planes de expansión y comodidad. Ese egoísmo ciego le impidió notar que la cuidadora que metió en la casa era una serpiente lista para atacar. El trasfondo de don Ernesto es un tapiz de trabajo duro, amor no correspondido y una entrega total que ahora cobra un precio demasiado alto. No llora por el dinero que gastó ni por el terreno que vendió, sino por la ausencia de una mirada de reconocimiento en los ojos del hijo. Su historia es el escenario perfecto para un conflicto que se intensifica, donde la gratitud debería reinar, pero solo el abandono encontró hogar. El viejo obrero enfrenta ahora su batalla más difícil, no contra las máquinas de la fábrica, sino contra el silencio cruel de aquellos a quienes más amó. El verdadero conflicto se cristaliza en el momento en que la puerta principal se cierra, dejando a don Ernesto aislado en un mundo gobernado por la impaciencia de Marta Salgado. La cuidadora no pierde tiempo en sutilezas. Apenas Javier desaparece en la esquina con su automóvil lujoso, la máscara de profesionalismo se derrumba por completo. Camina por la casa con pasos pesados, dejando claro que ese territorio ahora le pertenece a ella y no al hombre, o que lo construyó. Don Ernesto, encogido en su sillón, observa cada movimiento con el corazón acelerado, consciente de que cualquier mínimo error puede desatar una tormenta de humillaciones. La injusticia comienza con el tono de voz, una agresividad gratuita diseñada para quebrar la última chispa de resistencia del anciano. Marta justifica su crueldad con una lógica interna perversa, convencida de que los ancianos son como niños tercos que solo entienden a través del miedo. Ignora las peticiones de agua, finge no escuchar cuando él tiene frío y limpia la casa con un desdén que roza el odio abierto. Don Ernesto intenta conservar su dignidad, pero la privación de pequeños consuelos empieza a minar su fortaleza mental y su voluntad de reaccionar. Se ve obligado a pedir permiso para cosas básicas, sintiéndose un extraño en su propio hogar, bajo la mirada vigilante de una desconocida. La tensión en el ambiente es tan densa que incluso la luz del sol parece dudar en entrar por las ventanas cerradas. Javier, por su parte, es el arquitecto de esta tortura a través de su omisión deliberada y su frialdad calculada frente a las necesidades del padre. Ignora los moretones que comienzan a aparecer en los brazos de don Ernesto, aceptando la excusa barata de Marta sobre caídas accidentales y piel sensible. Para el hijo, resulta mucho más cómodo creer la mentira de la cuidadora que enfrentar la realidad de haber fallado como protector. Su motivación es egoísta, mantener la rutina intacta, sin dramas que exijan su presencia física o un desgaste emocional que no está dispuesto a asumir. Ve a su padre no como a un hombre, sino como un problema logístico que ya fue resuelto al contratar a Marta. La relación entre los dos antagonistas es una simbiosis de negligencia. Javier aporta el dinero y la impunidad, mientras Marta ejecuta el control autoritario que él desea. Ella percibe rápidamente que el hijo no quiere ser molestado con detalles y aprovecha esa libertad para intensificar a 1900 diario sus abusos psicológicos. Tu hijo no te quiere aquí, me paga para que no lo molestes, le susurra con crueldad mientras le sirve una sopa fría y aguada. Esas palabras hieren a don Ernesto mucho más que cualquier empujón, porque confirman su mayor miedo, el de ser una carga total. El dolor del abandono emocional se convierte en la principal herramienta de manipulación en manos de Marta. Don Ernesto intenta reaccionar de manera sutil, escondiendo pedazos de pan para no pasar hambre cuando ella decide castigarlo, dejándolo
sin cena. Observa a Bruno, su único aliado, que permanece en constante alerta, gruñendo bajo cada vez que la cuidadora levanta la mano de forma brusca. El perro es el único que valida el sufrimiento del anciano, ofreciéndole un calor silencioso que contrasta con la frialdad helada que emana de Marta. Ernesto acaricia la cabeza del animal con dedos temblorosos, encontrando en esa lealtad canina la fuerza necesaria para no rendirse por completo a la desesperación. Es una lucha desigual entre la memoria de un hombre honrado y la avaricia de quien desea verlo desaparecer. En cada visita rápida de Javier, don Ernesto intenta ensayar una súplica de auxilio, una frase que denuncie el infierno que vive en silencio. Sin embargo, la presencia intimidante de Marta, siempre a su lado como una sombra vigilante, lo hace retroceder en el último instante por puro pánico. Javier apenas se sienta, permanece de pie, como si estuviera listo para huir ante cualquier señal de una conversación más profunda o emocional. Desvía la mirada cuando el padre intenta tomarle la mano, alegando prisa por una reunión importante o un compromiso social. El desamparo del anciano es absoluto, rodeado por paredes que guardan secretos terribles de una convivencia basada en la opresión. Marta comienza a sentirse tan segura en su posición que empieza a confiscar los pequeños objetos de valor sentimental de don Ernesto, alegando que los viejos pierden todo. Revisa sus cajones, tira cartas antiguas y trata sus recuerdos como basura, despojándolo de su propia historia personal y familiar. El anciano observa todo con lágrimas en los ojos, pero sin voz para protestar, pues sabe que el precio de hacerlo será la privación de comida o de sueño. Su crueldad es metódica, diseñada para deshumanizar a Ernesto hasta convertirlo en una cáscara vacía y obediente. La injusticia brilla en los ojos de Marta, que se divierte con el poder que ejerce sobre alguien tan indefenso. El público siente crecer la indignación al darse cuenta de que Javier tiene plena capacidad de actuar, pero elige la comodidad de la ignorancia para no complicarse la vida. Ve al padre adelgazar, ve apagarse el brillo de sus ojos, pero prefiere culpar a la edad avanzada antes que investigar la conducta de la cuidadora. Hay una maldad pasiva en Javier tan destructiva como la maldad activa de Marta, pues él debería ser el escudo de Ernesto. El hijo se convierte en el cómplice silencioso de cada hematoma y de cada noche de llanto ahogado en la vieja almohada. La traición de la sangre es el elemento que más hiere el alma del protagonista en esta etapa oscura. Las comidas se transforman en momentos de terror, en los que Marta obliga al anciano a comer demasiado rápido o lo deja esperando durante horas por pura maldad. Se burla de la dificultad que él tiene para sostener los cubiertos, haciendo comentarios despectivos sobre su decadencia física frente al perro, que ladra en medio de protesta. Don Ernesto siente una frustración aplastante, la rabia de quien fue fuerte y ahora es sometido por alguien sin el menor rastro de ética o carácter. Se pregunta en qué falló al criar a Javier para que el hijo permitiera semejante degradación dentro de su propia casa. La respuesta duele. Lo dio todo y ahora no le queda ni el respeto más básico. La vecindad empieza a notar que algo anda mal, pero el muro de silencio y la apariencia de familia perfecta de Javier impiden cualquier intervención externa. Doña Lupita, desde la ventana de al lado, observa las sombras que se proyectan en las cortinas y el silencio inusual de don Ernesto, que antes disfrutaba cuidar el jardín. Ve a Marta sacudir los tapetes con una rabia desproporcionada y escucha los ladridos ansiosos de Bruno que resuenan en el patio vacío. La semilla de la sospecha está sembrada, pero el conflicto sigue encerrado bajo 7 llaves dentro de la casa de los Ramírez. El espectador desea con fuerza que alguien
rompa ese aislamiento antes de que sea demasiado tarde. El conflicto alcanza un nivel de rutina macabra, donde el abuso se convierte en la nueva normalidad para don Ernesto, que empieza a aceptar su destino con resignación. Se sienta en la terraza cuando se lo permiten, mirando el horizonte con la mirada perdida, como si esperara que la muerte fuera su única liberación posible. La falta de esperanza es la etapa más peligrosa, y los antagonistas lo saben, intensificando la presión para volverlo totalmente dependiente. Javier sigue enviando los pagos, Marta continúa ejerciendo su tiranía y el tiempo parece correr en contra de la vida de Ernesto. La tensión es un reloj roto que insiste en marcar la hora del dolor. La avaricia de Javier se revela cuando comienza a presionar al padre para que firme documentos de transferencia de propiedades, usando a la cuidadora como instrumento de coerción. Firma de una vez para que podamos pagar mejores tratamientos. Miente sin siquiera mirar a los ojos humedecidos del viejo obrero que le dio todo. Marta refuerza la presión, amenazando con dejar de cuidarlo si no coopera con los deseos del patrón y del hijo ingrato. Don Ernesto comprende que su vida ahora tiene un precio y que vale más para su hijo como donador de bienes que como padre. La deshumanización es total y el escenario para la tragedia o la redención queda completamente preparado. Don Ernesto intenta esconder los papeles, pero sus manos temblorosas lo traicionan y Marta los encuentra rápidamente, castigándolo con un sacudón violento que lo deja sin aliento. Cae sobre la cama, sintiendo el peso de la injusticia aplastarle el pecho, mientras la risa burlona de la cuidadora resuena en el cuarto oscuro. Bruno corre hacia su dueño, lamiéndole las manos en un gesto de consuelo que ninguna persona en esa casa parece capaz de ofrecer. El conflicto ya no trata solo de cuidados, sino de la supervivencia de un alma que se niega a ser borrada por la maldad. Cada día, la línea entre la vida y el final se vuelve más delgada y peligrosa. Javier visita al padre en un domingo soleado, pero lleva consigo un invierno emocional que congela cualquier intento de diálogo sincero por parte de Ernesto. Se queja del olor de la casa, de la suciedad que Marta deja a propósito para culpar al anciano y de la terquedad del padre al no querer firmar los documentos. El hijo no percibe que el olor y la suciedad son señales claras de negligencia, pues su mente está concentrada únicamente en la herencia que parece tardar en llegar. Le grita al padre, llamándolo ingrato, sin notar la ironía cruel de sus palabras cargadas de veneno egoísta. Ernesto solo baja la cabeza, aceptando el látigo verbal del hijo. Marta observa la escena con una sonrisa de satisfacción, consciente de que su posición está más firme que nunca, ya que el propio hijo desacredita al padre. Se siente la verdadera dueña de la situación, manipulando a ambos para asegurar sus propios beneficios y su autoridad absoluta sobre el anciano. La injusticia es un banquete que consume a diario, alimentando su ego con el sufrimiento de un hombre que no puede defenderse. El conflicto se expande más allá de la violencia física, alcanzando las raíces del honor y de la historia de toda una vida de trabajo. El espectador es invitado a sentir la impotencia de Ernesto como si fuera propia. La comida que recibe don Ernesto es cada vez más escasa, pues Marta desvía parte del dinero de las compras para su propio beneficio, convencida de que el viejo no nota la diferencia. Él siente cómo la debilidad se apodera de sus músculos, el mareo que le impide caminar con firmeza hasta el baño sin tropezar. Cada tropiezo es motivo de burla para la agresora, que toma fotos del desorden para mostrárselas a Javier como prueba de la senilidad avanzada del padre. La construcción de una narrativa de locura es el plan perfecto para aislar a Ernesto de cualquier ayuda legal
laboral o familiar futura. Es un crimen cometido a plena luz del día, disfrazado de eficiencia fría. El aislamiento de don Ernesto se refuerza cuando Marta corta los cables del viejo teléfono, alegando que él hacía llamadas confusas a personas inexistentes. Ahora ni siquiera puede intentar llamar a algún antiguo amigo de la fábrica o a la policía en un momento de desesperación total. Vive dentro de una burbuja de silencio donde su única comunicación es con el perro y con sus propias oraciones silenciosas durante las noches de insomnio. El conflicto alcanza el punto máximo de frustración para quien observa, despertando un deseo ardiente de que la verdad rompa las cadenas de la mentira. La empatía por el anciano se convierte en un dolor físico y constante. Don Ernesto comienza a tener pesadillas en las que la fábrica se derrumba sobre él, pero esta vez no hay compañeros que lo ayuden a salir de los escombros emocionales. Despierta empapado en sudor frío y se encuentra únicamente con la mirada gélida de Marta en la puerta del cuarto, lista para iniciar otro día de pruebas y tormentos. La sensación de estar siendo enterrado vivo en su propia casa es la metáfora perfecta de lo que representa el establecimiento de este conflicto. Es un hombre que está perdiendo la batalla contra la injusticia, pero que aún conserva una pequeña llama de deseo por volver a ver la luz. El conflicto está maduro y listo para estallar en acciones más drásticas. Javier, en uno de sus raros momentos de reflexión, siente una presión en el pecho al ver una foto antigua junto a su padre, pero aparta el pensamiento de inmediato. Prefiere concentrarse en su nuevo proyecto de inversión, que será financiado con la venta de la casa donde su padre aún vive y respira con dificultad. La avaricia es el motor que le impide sentir compasión, transformando al propio padre en un obstáculo financiero que debe ser eliminado de forma limpia. No le importan los medios, siempre que el fin sea el aumento de su patrimonio y de su estatus social. El conflicto golpea el alma de la familia Ramírez, destruyendo los lazos más sagrados. La desesperación lleva a don Ernesto a intentar escribir un mensaje para doña Lupita usando un pedazo de papel de una bolsa de pan y un lápiz gastado que esconde bajo el colchón. Sus manos tiemblan tanto que la letra resulta casi ilegible, pero deposita en esas palabras su última esperanza de ser rescatado de esa pesadilla interminable. Espera el momento en que Marta sale al patio para intentar lanzar el mensaje por la ventana, pero el miedo a ser descubierto lo paraliza a mitad del intento. La tensión de ser atrapado supera el deseo de huir, revelando el nivel de trauma que la cuidadora ha impuesto. Marta entra de repente al cuarto, percibe el nerviosismo de Ernesto y revisa todo hasta encontrar el papel que él intentaba ocultar con tanta desesperación. Lo rompe frente a sus ojos, burlándose de su intento patético de resistencia, y aumenta la dosis de su medicamento para mantenerlo dormido por más tiempo. La privación de la libertad de expresión es el golpe final de este bloque de establecimiento del conflicto, dejando al protagonista en un estado de casi catatonía emocional. Don Ernesto comprende que está en una guerra en la que no tiene armas, solo cicatrices invisibles que nadie parece querer ver. El conflicto queda ahora perfectamente establecido. De un lado, la vulnerabilidad absoluta y el honor herido de un padre. Del otro, la avaricia de un hijo y la crueldad de una cuidadora. La casa de los Ramírez ya no es un hogar, sino un campo de concentración privado, donde la dignidad humana se sacrifica a diario en el altar del egoísmo. El espectador queda completamente inmerso en el dolor de Ernesto, sintiendo cada injusticia como si atravesara su propio cuerpo y su propia alma. La tensión está al límite y cualquier chispa puede llevar esta historia a una escalada dramática inevitable y profundamente dolorosa. Claro, aquí está a traducción para o español mexicano. Ton dramático, emocional e narrativo do original. La primera gran escalada en la tortura de don Ernesto comienza con una táctica invisible para los ojos de quienes miran desde fuera: la manipulación química y el hambre selectiva. Marta se da cuenta
de que un anciano dopado es un anciano que no se queja y empieza a duplicar las dosis de sedantes sin ninguna prescripción médica ni consentimiento familiar. Ernesto siente que su mente se hunde en una niebla constante, donde las horas se mezclan y la realidad se vuelve un borrón indistinguible de una pesadilla. Intenta luchar contra el sueño inducido, pero sus extremidades pesan como plomo y su lengua se enreda al tratar de formular cualquier protesta coherente. La privación de comida sólida, sustituida por caldos ralos y amargos, comienza a consumir los últimos músculos de un hombre que alguna vez fue un gigante de fuerza física. El estómago de Ernesto duele con un vacío constante, una sensación corrosiva que lo hace llorar en silencio durante las madrugadas frías del interior de México. Cuando se atreve a pedir un pedazo de pan, Marta se ríe con un desprecio que congela el ambiente, alegando que ya comió y que su memoria vuelve a fallar. Ella consume comidas abundantes y olorosas frente a él, dejando que el aroma de la carne asada torture el olfato del anciano mientras solo le ofrece agua tibia. Esta privación no es solo física, es un intento deliberado de quebrar su espíritu, convirtiendo la necesidad básica de alimentarse en un instrumento de control absoluto y cruel. La injusticia de ver su propia despensa usada en su contra es una puñalada diaria a su dignidad. El segundo momento de agravamiento ocurre cuando Marta decide que Bruno, el fiel pastor mestizo, es una amenaza real para su dominio oscuro dentro de la casa. Comienza a encerrar al animal en el patio bajo el sol abrasador, sin agua limpia, cada vez que pretende intensificar las agresiones físicas contra don Ernesto. Sin la protección del perro, el anciano queda completamente expuesto a los pellizcos y sacudidas de la cuidadora, que deja moretones ocultos bajo los pliegues de su ropa vieja. Ernesto escucha los aullidos desesperados de Bruno del otro lado y cada ladrido de agonía resuena como un grito de auxilio que él no puede atender. La soledad en el cuarto oscuro, acompañada solo por la respiración pesada de su verduga, se vuelve un peso insoportable. Cierta tarde, la agresión supera todos los límites cuando Marta, irritada por un pequeño accidente doméstico, empuja a Ernesto contra la esquina de un ropero de encino. El impacto hace que el anciano pierda el conocimiento por unos instantes y la sangre comienza a correr de un corte profundo en su ceja, manchando el suelo que siempre mantuvo limpio. En lugar de auxilio, recibe amenazas susurradas al oído. Si abres la boca con tu hijo, te garantizo que te vas a pudrir en un asilo público inmundo. El miedo a ser expulsado de su propia casa, el único lugar donde aún se siente humano, silencia el grito atrapado en su garganta seca. Limpia su propia sangre con la manga de la camisa, temblando de frío y de puro terror. La tercera escalada alcanza un punto máximo de maldad cuando Javier hace una de sus visitas rápidas e ignora el estado deplorable en el que se encuentra su padre. Ernesto intenta mostrar el moretón en su brazo, pero Marta interviene de inmediato, diciendo que se lastimó intentando escaparse de la casa en un supuesto brote de demencia. Javier, en lugar de investigar, reprende duramente al padre, llamándolo desagradecido y diciendo que Marta es una santa por soportar tanta locura. El hijo ni siquiera toca a su padre, manteniendo una distancia física que simboliza el abismo emocional que los separa de forma irreversible. Ernesto comprende que para Javier la palabra de una extraña vale mucho más que la verdad de quien le dio la vida. La humillación de ser llamado loco por su propio hijo frente a la mujer que lo tortura es el golpe más profundo que Ernesto ha recibido en toda su existencia. Siente un dolor en el pecho que no viene de los pulmones, sino de un corazón que está siendo destrozado lentamente por la ingratitud de su propia sangre. Marta sonríe victoriosa a espaldas de Javier, una expresión de triunfo que solo el anciano logra ver y comprender. Con cada minuto que pasa, la sensación de injusticia crece, creando una presión emocional que el público siente como si fuera su propia piel la que arde.
¿Cómo puede un hijo ser tan ciego ante señales tan claras del sufrimiento de un padre que siempre lo amó? En este momento de dolor profundo, te pregunto, ¿alguna vez has sentido la impotencia de saber la verdad y que nadie a tu alrededor te crea? Don Ernesto vive esta pesadilla despierto, donde su realidad es negada por quienes deberían ser su refugio y su defensa. La conexión emocional con el público se fortalece gracias a la indignación pura al ver la vulnerabilidad extrema siendo aplastada por la arrogancia y el egoísmo ciego. El guión se sumerge ahora en detalles sensoriales que vuelven el abuso casi palpable, desde el olor de los medicamentos baratos hasta el sonido de los pasos autoritarios de Marta en el pasillo. El espectador es llevado al límite de la tolerancia, clamando por una justicia que parece cada vez más lejana e imposible. Marta comienza a confiscar las pocas monedas que Ernesto guardaba en una cajita de cerillos, ahorros mínimos que usaba para comprar dulces a los niños del vecindario. Gasta el dinero en frivolidades frente a él, restregándole en la cara su falta total de autonomía financiera. También corta las flores del jardín que tanto amaba Ernesto, dejando el patio con un aspecto de muerte y abandono que refleja el estado emocional de la casa. Cada planta arrancada es como un pedazo de la historia de Ernesto siendo destruido por la maldad gratuita de alguien sin raíces. La casa está muriendo y él muere junto con ella, en un silencio ensordecedor. La cuidadora empieza a prohibirle a Ernesto sentarse en la terraza para ver el atardecer, alegando que los vecinos no necesitan ver a un viejo baboso arruinando la vista. Lo encierra en el cuarto durante las tardes más hermosas, dejándolo solo con la compañía de las sombras que se alargan por las paredes descascaradas. El aislamiento sensorial es una tortura refinada, privándolo del calor del sol y del canto de los pájaros, elementos que aún lo conectaban con la belleza del mundo exterior. Se siente enterrado en una tumba de adobe, donde el único sonido permitido es el del televisor encendido en canales de noticias violentas que Marta ve a todo volumen. La degradación de su salud mental se convierte en un objetivo claro para la villana. La escalada dramática adquiere un nuevo matiz cuando Ernesto descubre que Marta está vendiendo los muebles antiguos de la casa a espaldas de Javier, alegando que fueron donados o que se rompieron. Ve cómo se llevan el aparador de madera maciza que perteneció a su abuela, mientras él es obligado a guardar silencio bajo la amenaza de una mirada intimidante. La historia física de la familia está siendo desmantelada pieza por pieza y con ella la identidad de don Ernesto como guardián de esos recuerdos. Javier no nota la desaparición de los muebles, pues casi no entra en las habitaciones de la casa, concentrándose solo en el espacio que ocupa durante sus visitas superficiales. La tensión alcanza un punto en el que el aire parece vibrar con la posibilidad de una explosión inminente dentro de aquella residencia silenciosa. Ernesto comienza a esconder pequeños objetos, como una cuchara o un trozo de cordón, en un intento desesperado por mantener algún control sobre su realidad inmediata. Estos pequeños actos de resistencia son descubiertos por Marta, quien lo castiga dejándolo sin cobijas durante una de las noches más frías del invierno mexicano. Tiembla bajo una sábana delgada, abrazado a Bruno, que logró cavar un agujero bajo la cerca para entrar a escondidas al cuarto y darle calor. El calor del animal es lo único que impide que Ernesto renuncie a la vida esa noche oscura. ¿Puedes imaginar el frío de ser olvidado por quien más amas mientras una extraña dicta las reglas de tu supervivencia diaria? La lucha de Ernesto es la lucha por su propia existencia como ser humano digno, en un mundo que parece querer borrarlo por completo. El guión intensifica la sensación de urgencia, pues la salud del anciano se deteriora visiblemente, con sus manos cada vez más esqueléticas y su piel más pálida. La injusticia ya no es una idea abstracta, es una presencia física que ocupa cada rincón de aquella casa antigua y cargada de dolor. La expectativa por una reacción
o por un milagro, comienza a dominar el corazón de quien observa. Marta empieza a grabar videos de Ernesto en sus momentos de mayor confusión, inducidos por los medicamentos, para mostrárselos a Javier como prueba de que debe ser internado definitivamente. Provoca al anciano hasta que grita de frustración, capturando solo el momento de la reacción y no la causa de la agresión previa. Estas pruebas manipuladas son el jaque mate que ella prepara para librarse del trabajo pesado y quedarse solo con la administración de los bienes, si logra ganarse por completo la confianza del hijo. Javier ve los videos con una expresión de asco e impaciencia, confirmando sus peores prejuicios sobre la vejez de su padre. El cerco se cierra alrededor del protagonista. La comida de Bruno también comienza a ser reducida por Marta en un intento cruel de debilitar al único protector que Ernesto tiene. El perro, antes fuerte e imponente, ahora muestra las costillas bajo la piel, pero sus ojos siguen fijos en Marta con una inteligencia que la incomoda profundamente. Ella teme al animal, pues sabe que es el único ser en esa casa que no puede ser engañado por sus mentiras ni sedado con sus drogas. La batalla entre la cuidadora y el perro se convierte en un subtexto tenso, una guerra de miradas donde la lealtad canina enfrenta la perversidad humana. Bruno es el último guardián del honor de la familia Ramírez. Ernesto, en un destello de lucidez desesperada, intenta hablar con doña Lupita por encima del muro cuando ella sale a tender la ropa en el patio vecino. Balbucea palabras sobre el dolor y el miedo, pero Marta aparece como un rayo, jalándolo del brazo con tanta fuerza que casi vuelve a caer. La vecina observa la escena con el ceño fruncido, captando la agresividad del gesto y el terror grabado en el rostro del viejo amigo. Por un segundo, las miradas de Ernesto y Lupita se cruzan y un pedido mudo de auxilio se transmite entre ellos. Lupita no dice nada, pero guarda esa imagen en el fondo de su alma inquieta y desconfiada. El guión utiliza diálogos cortos y contundentes de Marta para reforzar su villanía, como cuando dice: «Eres solo un resto de persona que nadie quiere, Ernesto». Estas frases están diseñadas para resonar en la mente del espectador, generando una ola de indignación que prepara el terreno para la catarsis futura. Cada palabra es un martillazo en el clavo que mantiene al anciano clavado a su cruz de sufrimiento doméstico y abandono filial. El lenguaje visual se enfoca en los detalles de las manos de Ernesto, que ahora buscan desesperadamente algo a lo que aferrarse, mientras el mundo a su alrededor se derrumba. La tensión es un filo de navaja a punto de cortar la carne. Javier llama a Marta para decirle que no podrá ir el próximo domingo, pues tiene un torneo de golf con sus superiores en la empresa. Ernesto escucha la conversación por el altavoz, que Marta enciende a propósito para que sienta el desprecio del hijo en tiempo real. La lágrima que cae de los ojos del anciano no es de rabia, sino de una tristeza profunda y terminal, la certeza de que es menos importante que un juego. Marta se burla de su reacción, limpiándole la lágrima con un pañuelo sucio y diciéndole que ya debería estar acostumbrado a su propia irrelevancia. La deshumanización alcanza su punto más bajo y doloroso hasta ahora. La escalada dramática continúa cuando Marta priva a Ernesto de sus lentes, alegando que los rompió, dejándolo en un mundo de sombras y formas indefinidas. Sin poder leer ni ver claramente los rostros, se siente aún más aislado y dependiente de la voz áspera de la cuidadora. Ella aprovecha esta ceguera temporal para asustarlo, moviendo muebles de lugar para que tropiece y se sienta cada vez más incapaz de moverse solo. Cada tropiezo es una pequeña victoria para la villana, que celebra la fragilidad de su víctima con una satisfacción enfermiza y persistente. El ambiente de la casa se convierte en un laberinto de trampas físicas y psicológicas. La salud de Ernesto empeora drásticamente. Comienza a toser con frecuencia, pero Marta ignora el síntoma, diciendo que es mañita de viejo para llamar la atención. Se niega a llamar al médico, temiendo que detecte los signos de desnutrición y los moretones ocultos
bajo la camisa de franela. El anciano pasa noches enteras sin dormir, luchando por respirar y por el poco oxígeno que parece quedar en ese cuarto sofocante y sin ventilación. La negligencia médica es el último paso antes de la violencia explícita que está por venir, demostrando que a Marta no le importa si Ernesto vive o muere. Para ella, su muerte sería solo el final de un contrato lucrativo. Sientes la presión en el pecho al ver a alguien tratado con tanta falta de caridad y empatía básica. Don Ernesto representa a todos aquellos que el sistema y la familia decidieron ignorar en nombre de la conveniencia y el beneficio personal inmediato. El guión invita al espectador a reflexionar sobre el valor de la vida humana y sobre la responsabilidad que tenemos unos con otros, especialmente con los más frágiles. La indignación debe transformarse en un deseo ferviente de que la justicia se manifieste de forma arrolladora y reparadora. El clímax se construye sobre cada gota de sudor y cada lágrima de don Ernesto Ramírez. Cierta noche, Marta exagera la dosis de un tranquilizante y Ernesto entra en un estado de semicoma que la asusta durante unos minutos. En lugar de llamar a emergencias, simplemente lo sacude con violencia, gritándole que despierte y no arruine su reputación. Cuando finalmente abre los ojos, está confundido y desorientado, sin saber quién es ni dónde está durante horas enteras. Marta aprovecha el episodio para enviarle un mensaje a Javier diciendo que el padre tuvo un brote violento y que casi fue agredida. El hijo, lejos de ahí, responde autorizándole a usar los medios necesarios para contenerlo. La autorización de Javier es la luz verde que Marta esperaba para llevar su crueldad a un nuevo nivel de agresión física descarada. Comienza a usar una cuchara de madera para golpear las manos de Ernesto cada vez que intenta alcanzar la comida antes de que ella se lo permita. El sonido de la madera golpeando los huesos frágiles del anciano es un ruido seco que persigue los silencios de la casa entre los gritos de dolor. Bruno, del otro lado, escarba desesperadamente cerca de la puerta, intentando entrar para salvar a su amo de un sufrimiento que presiente. El perro se convierte en la personificación de la justicia natural, que espera el momento adecuado para liberarse. La situación se vuelve insostenible cuando Ernesto, en un acto de valentía repentina, intenta empujar a Marta para llegar a la puerta principal. La respuesta es una bofetada sonora que retumba por toda la sala, lanzándolo contra el sofá viejo y polvoriento de la familia. Queda ahí, paralizado por el golpe y el dolor, viendo cómo la mujer que debía cuidarlo se transforma en un monstruo de furia descontrolada. «No vas a ir a ningún lado, viejo maldito», grita ella, pateando el aire cerca de sus piernas frágiles para intimidarlo aún más. La máscara de cuidadora ha sido reemplazada por completo por el rostro de la tiranía absoluta y el sadismo puro. Lupita, la vecina de al lado, escucha la bofetada y los gritos de Marta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda de mujer experimentada y observadora. Toma su celular y se acerca a la ventana que da al patio de los Ramírez, lista para registrar cualquier señal evidente de abuso. Ve el reflejo de la violencia en las sombras que bailan en la pared de la sala vecina, una coreografía de maltrato que ya no puede ser ignorada. La vecina sabe que llamar a Javier no resolverá nada, pues él ya demostró ser parte del problema con su negligencia ciega. Lupita decide que ella misma será la testigo que don Ernesto necesita para liberarse. El clima emocional del guión alcanza un voltaje máximo, donde la tensión es casi eléctrica y la sensación de injusticia quema como fuego. Cada párrafo de esta escalada dramática fue diseñado para elevar el pulso del espectador, preparándolo para el inevitable punto de quiebre. Don Ernesto está en el suelo, física y emocionalmente, pero en el fondo de sus ojos aún brilla la chispa de dignidad que Marta no logró apagar. Mira el techo de la casa que construyó y hace una promesa silenciosa. No morirá como una víctima silenciosa. La fuerza de los oprimidos comienza a reunirse para el enfrentamiento final contra la maldad.
Marta, ignorando la vigilancia externa, se prepara para la agresión final, que cree que pondrá a Ernesto en su lugar para siempre. Cierra las cortinas, pero olvida asegurar la ventana basculante por donde el sonido de sus crímenes puede escapar al mundo. Se acerca al anciano con una cuerda delgada, con la intención de amarrarlo a la cama para que no intente huir durante la noche. El terror en los ojos de Ernesto es absoluto, pues comprende que su libertad física está a punto de ser eliminada por completo por la locura de su agresora. Es el momento más oscuro antes del primer rayo de luz de la verdad. Es indignante ver cómo la confianza de un padre puede ser traicionada de esta manera, ¿verdad? ¿Qué harías si notaras que un vecino anciano está pasando por algo así en silencio? Deja tu comentario abajo y conversemos sobre cómo proteger a quienes más cuidaron de nosotros. El destino de don Ernesto cambia de manera drástica en una tarde sofocante, cuando Marta pierde por completo el control de su fachada de cordura. Creyendo que Javier estaría en un viaje de negocios prolongado, decide castigar al anciano por haber derramado un vaso de agua en el piso de la cocina. La agresora se lanza contra Ernesto con una furia ciega, propinándole un empujón que lo estrella contra la pared, mientras lanza insultos que resuenan por todo el vecindario. Lo que ella no esperaba era que la lealtad animal rompiera las cadenas del miedo. Bruno, que estaba atado en el patio con un nudo flojo, percibe el peligro inminente y con una fuerza sobrenatural nacida del amor, logra romper la cuerda desgastada para socorrer a su amo. El perro atraviesa la puerta entreabierta como un rayo de justicia peluda, saltando sobre Marta justo en el momento en que ella levantaba la mano para asestar el golpe final. El gruñido de Bruno es un trueno de protección que paraliza a la agresora, obligándola a retroceder presa del pánico ante los colmillos del animal que tanto humilló. En medio del caos, Marta tropieza y cae, gritando por ayuda mientras el pastor mestizo se coloca entre ella y el tembloroso don Ernesto. El ruido de la lucha y los gritos agudos de la cuidadora rompen el silencio sepulcral de la calle, atrayendo de inmediato la atención de quienes solo esperaban una señal. La autoridad de Marta sobre la casa y sobre la vida del anciano se derrumba en cuestión de segundos. Doña Lupita, que ya estaba lista con su celular en la mano, corre hacia la cerca baja que separa las propiedades y apunta la cámara hacia la escena caótica. A través de la ventana abierta, logra registrar el momento exacto en que Marta intenta patear al perro y lanza nuevas amenazas contra el viejo obrero caído. Las imágenes son claras y contundentes. Captan el estado deplorable de Ernesto, las señales evidentes de negligencia en la casa y el rostro monstruoso de la mujer que debía cuidarlo. Lupita no lo piensa dos veces y comienza una transmisión en vivo en un grupo comunitario, exponiendo el crimen que ocurría bajo el manto del silencio. La prueba digital se convierte en el martillo de la justicia que empieza a caer sobre los culpables. Marta, al darse cuenta de que fue descubierta y de que el perro no le permitirá volver a tocar a Ernesto, entra en un estado de desesperación cobarde e intenta huir. Corre hacia la puerta principal, pero es detenida por las miradas acusadoras de varios vecinos que, alertados por la transmisión de Lupita, comienzan a reunirse frente al portón. El poder que ejercía a través del miedo se disuelve por completo, quedando solo una mujer pequeña y aterrada frente a la indignación colectiva de un vecindario que despertó. Desde el suelo, Ernesto mira a Bruno y siente por primera vez en meses que el aire vuelve a llenar sus pulmones con esperanza. El punto de quiebre es una explosión de verdad que ya no puede ser contenida ni negada. Mientras Marta intenta zafarse de los vecinos, la policía es alertada por múltiples llamadas, haciendo imposible que el incidente sea ignorado por las autoridades locales. La llegada de las patrullas, con sus luces azules y rojas girando, ilumina la fachada de la casa de adobe, transformando un crimen silencioso en una escena pública de investigación. Los oficiales ingresan a la vivienda y encuentran a don Ernesto sostenido por Lupita
Lupita, quien entró a ayudarlo en cuanto la agresora salió corriendo. El estado físico del anciano, visiblemente desnutrido y aterrorizado, habla más fuerte que cualquier defensa que Marta pudiera intentar en ese momento crítico. La máscara de cuidadora dedicada cae de forma definitiva ante la ley. La revelación de las pruebas reunidas por Lupita se propaga como pólvora, llegando rápidamente a los dispositivos electrónicos del Tintu pueblo y, de manera inevitable, al celular de Javier. Él, que se encontraba en medio de una reunión social, ve cómo las notificaciones inundan su pantalla con imágenes de su propia casa y de su padre en condiciones inhumanas. La vergüenza pública y la presión social lo obligan a reaccionar no por amor, sino por el colapso inminente de la reputación que tanto se esforzó en proteger. Se ve forzado a enfrentar la realidad que ocultó bajo capas de negligencia y transferencias bancarias mensuales. El giro narrativo coloca al hijo omiso en el centro de un huracán de juicio moral y legal. Un elemento inesperado surge cuando uno de los policías encuentra en el bolsillo del delantal de Marta el paquete de documentos de transferencia de bienes que Javier tanto quería que su padre firmara. El hallazgo sugiere una conspiración mucho más profunda que simples malos tratos, apuntando a una explotación financiera coordinada entre la cuidadora y el hijo. Este nuevo detalle cambia por completo el tono de la investigación, transformando un caso de violencia doméstica en una indagatoria por abuso de persona vulnerable y fraude patrimonial. Las pruebas físicas ahora respaldan el relato de dolor que Ernesto intentó contar durante tanto tiempo sin ser escuchado. La justicia empieza a delinear castigos severos para todos los implicados en el drama. Don Ernesto, aunque debilitado, encuentra fuerzas para señalar el armario donde Marta escondía los medicamentos y los restos de comida que se negaba a darle. Los peritos recogen las sustancias, confirmando la sedación ilegal que mantenía al anciano en un estado constante y peligroso de sumisión química. Cada frasco incautado es un clavo más en el ataúd de la libertad de Marta y en la complicidad moral de Javier ante el tribunal. La verdad es desenterrada de debajo de la alfombra de la sala, con olor a humedad y a una maldad que ahora queda expuesta a la luz del mediodía. El silencio que protegía a los villanos es reemplazado por un clamor de reparación y dignidad. El testimonio conmovedor de doña Lupita ante los policías refuerza la imagen de don Ernesto como un hombre íntegro traicionado por los suyos. Ella relata las conversaciones interrumpidas, los llantos ahogados durante la noche y la lealtad inquebrantable de Bruno como el único protector real del anciano. Los vecinos, antes silenciosos, se convierten ahora en un coro de testigos, confirmando cada detalle de la tortura que Ernesto sufrió en completo aislamiento. El punto de quiebre no es solo un hecho físico, sino un cambio profundo en la conciencia social sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en esa comunidad. La historia de don Ernesto se transforma en un símbolo de basta contra la violencia doméstica invisible. El ambiente dentro de la casa pasa de una opresión sofocante a una agitación necesaria de rescate y justicia inminente. Ernesto es colocado en una camilla por los paramédicos, pero antes de salir extiende la mano hacia Bruno, quien se niega a separarse de su dueño. El médico permite que el perro suba a la ambulancia, reconociendo que ese vínculo fue lo que mantuvo latiendo el corazón del viejo obrero. La mirada de Ernesto hacia su casa mientras se lo llevan no es de nostalgia, sino de despedida de un periodo de oscuridad que por fin ha quedado atrás. El punto de giro se completa y el camino hacia el clímax final queda pavimentado con la verdad absoluta. Esta poderosa revelación nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde entrar y transformarlo todo.
Don Ernesto ya no está solo. Ahora tiene a la ley, a sus vecinos y a su fiel compañero a su lado para enfrentar lo que viene. El enfrentamiento con Javier y el castigo de Marta son ya inevitables, y el público espera con el corazón acelerado el momento de la justicia final. La promesa hecha al inicio está a punto de cumplirse de forma cinematográfica y profundamente emotiva. Prepárate para ver cómo las máscaras caen definitivamente bajo el peso de la realidad cruda y desnuda. El clímax del enfrentamiento ocurre cuando Javier Ramírez estaciona su auto de lujo frente a la casa y se encuentra con un escenario que jamás imaginó tener que enfrentar: patrullas, luces cegadoras y una multitud de vecinos que lo observan con un desprecio palpable. Al bajar del vehículo, intenta mantener su postura de autoridad administrativa, pero la realidad le golpea el estómago como un puñetazo al ver a su padre siendo trasladado en una camilla. La mirada de don Ernesto hacia su hijo ya no carga el miedo de antes, sino una claridad cortante y una tristeza abismal que desarman cualquier excusa preparada. El silencio que se instala entre ambos está cargado con la electricidad de una traición finalmente expuesta ante todos. Dentro de la casa, la policía confronta a Javier con el video grabado por doña Lupita, donde la violencia de Marta se muestra con detalles que revuelven el estómago de cualquier ser humano. Javier intenta balbucear que no sabía nada, que fue engañado por la cuidadora, pero el inspector interrumpe su discurso con un gesto brusco y decidido. El agente arroja sobre la mesa de roble el celular de Marta, confiscado durante su intento de fuga, y muestra el historial de mensajes intercambiados entre los dos villanos. La verdad es devastadora. Javier no solo fue omiso, sino que incentivaba a Marta a ser firme e ignoraba activamente las súplicas de auxilio de su padre para no poner en riesgo su herencia. El momento de mayor impacto emocional llega cuando el inspector lee en voz alta un mensaje en el que Javier autorizaba a Marta a sedar a don Ernesto para que no estorbara en la venta de la casa familiar. La multitud afuera, que sigue todo a través de las ventanas abiertas y por los relatos de quienes están más cerca, suelta un murmullo de indignación que retumba como un trueno de justicia. Javier palidece. Su máscara de hombre de negocios se derrumba, revelando el rostro de un monstruo movido por la avaricia y la deshumanización de su propia sangre. La prueba es irrefutable y una sensación de alivio moral comienza a apoderarse del ambiente mientras la autoridad de Javier queda esposada por su propia verdad. Marta, acorralada en un rincón de la sala bajo la custodia de una agente, intenta culpar a Javier de todo, montando un espectáculo degradante de acusaciones mutuas entre los dos antagonistas. Él me dijo que el viejo no sentía nada, que yo podía hacer lo que fuera necesario, grita, intentando desesperadamente salvarse de la prisión inminente. Ernesto, recostado en la camilla, escucha cada palabra de esas confesiones crueles y una lágrima pesada recorre su rostro, simbolizando el fin definitivo de la ilusión que aún albergaba sobre su hijo. El clímax alcanza su punto máximo cuando la policía anuncia la detención en flagrancia de ambos por tortura, negligencia y tentativa de fraude. En ese instante, Bruno, que estaba siendo contenido por los vecinos, se libera y corre hasta el lado de la camilla de su dueño, gruñendo una última vez en dirección a Javier. El perro parece entender que la batalla ha terminado y que el enemigo fue finalmente derrotado por la fuerza de la verdad y el valor colectivo. El contraste entre la lealtad irracional del animal y la traición calculada del hijo es la imagen más poderosa de todo el guión, provocando una catarsis profunda en quien observa. El público siente que la balanza de la justicia, tan inclinada hacia el mal durante toda la historia, por fin ha encontrado su equilibrio necesario. Javier es conducido a la patrulla entre los gritos de cobarde y malagradecido de la vecindad que tanto despreció durante años de visitas rápidas y frías. Intenta ocultar el rostro con las manos esposadas, pero las cámaras de los celulares registran su caída, asegurando que su reputación sea destruida en la misma medida de su crueldad.
La humillación que él impuso a su padre ahora se vuelve contra él, multiplicada por el juicio público de toda una ciudad que ya conoce sus crímenes. No hay escapatoria. La telaraña de mentiras que tejió se convirtió en la red que lo atrapó de forma definitiva e irreversible. El médico que atiende a Ernesto en la ambulancia hace un último descubrimiento. El anciano escondía bajo la plantilla del zapato una pequeña fotografía de su esposa con un mensaje de auxilio escrito al reverso. La nota estaba fechada meses atrás, demostrando que intentó luchar por su vida desde el inicio, a pesar de todas las barreras impuestas por la tortura de Marta. El inspector le muestra la foto a Javier antes de cerrar la puerta de la patrulla, y por un breve segundo, el hijo parece comprender la magnitud de lo que destruyó en nombre del dinero. Es el golpe de gracia emocional a la conciencia de un hombre que eligió ser verdugo en lugar de protector. La verdad emerge con una fuerza que limpia el aire pesado de aquella casa antigua, transformando el dolor en una promesa de renovación para don Ernesto Ramírez. El clímax resuelve la tensión principal de la historia, desenmascarando a los villanos y devolviendo al protagonista el derecho de ser escuchado y respetado nuevamente. La sensación de justicia es casi física, un calor que sustituye el frío del abandono que dominó los bloques anteriores de forma tan opresiva. Cada pieza del rompecabezas de la maldad se arma ante los ojos del espectador, permitiendo una resolución clara y profundamente satisfactoria para la narrativa. Mientras las patrullas se alejan, el silencio que regresa a la calle ya no es el silencio del miedo, sino el de la paz que sigue a una tormenta necesaria y purificadora. Don Ernesto mira el cielo estrellado de México a través de la ventana de la ambulancia, sintiendo que su dignidad ha sido restaurada al ser reconocida su dolor por el mundo. Sabe que el camino de la recuperación será largo, pero ahora cuenta con aliados reales y con la protección de la ley en cada paso. El clímax cierra el ciclo del sufrimiento y abre las puertas a un desenlace donde la bondad y la justicia tendrán la última palabra. La vecina Lupita se acerca a la ambulancia y toma la mano de Ernesto por un instante, prometiéndole que cuidará de Bruno y de la casa hasta que él pueda regresar. Ese gesto sencillo de solidaridad humana es el contrapunto perfecto a la frialdad de Javier, sellando el destino emocional del protagonista con una nota de esperanza renovada. La verdad liberó a Ernesto de su prisión doméstica, pero fue el amor de un animal y la vigilancia de una amiga lo que salvó su alma de la oscuridad total. El clímax termina con el sonido de las sirenas perdiéndose en la distancia, dejando atrás una lección inolvidable sobre el valor de la vida humana. El sentimiento de victoria contra la injusticia mantiene al público pegado a la pantalla, celebrando cada par de esposas cerrándose en las muñecas de quienes abusaron de la debilidad ajena. Don Ernesto Ramírez ya no es una víctima invisible, es un sobreviviente que enfrentó lo peor del ser humano y emergió con su honor intacto ante la sociedad. La catarsis es completa, el mal ha sido expulsado y la verdad reina absoluta sobre los escombros de la avaricia de Javier y la crueldad de Marta Salgado. El escenario queda listo para el desenlace final, donde las semillas de la justicia darán frutos definitivos y duraderos para todos los involucrados. Semanas después de la tormenta de revelaciones, la vida de don Ernesto Ramírez florece bajo un nuevo sol, lejos de la sombra de la opresión. Tras un periodo de cuidados médicos intensivos, regresó a su casa, pero ahora el ambiente rebosa vida, seguridad y el perfume de las flores que doña Lupita ayudó a replantar en el jardín. Marta Salgado fue condenada a una pena severa por tortura y abuso de persona incapaz, sirviendo de ejemplo para que otros crímenes silenciosos no queden impunes en la región.
La justicia de los hombres actuó con el rigor necesario, limpiando el nombre de Ernesto y devolviéndole las llaves de su propio destino, ahora protegido por una red de asistencia social y cariño comunitario. Javier Ramírez tampoco escapó a las consecuencias de su egoísmo ciego y de su complicidad criminal con la cuidadora sin escrúpulos. Perdió su cargo de prestigio en la empresa, ya que su conducta moral se hizo pública y resultó incompatible con los valores de la institución que tanto presumía. Además de responder legalmente por negligencia y fraude, ahora vive bajo el peso del ostracismo social, sintiendo en carne propia el aislamiento que intentó imponer a su propio padre. La herencia que tanto codiciaba se convirtió en un recordatorio amargo de su caída, y descubrió que el dinero no puede comprar el respeto que su avaricia destruyó de manera irreversible. Don Ernesto ahora pasa sus tardes en la terraza, sentado en su sillón favorito, observando el movimiento de la calle con una sonrisa serena y unos ojos que han vuelto a brillar con esperanza. Ya no es un hombre invisible. Quienes pasan se aseguran de saludarlo, reconociendo en él la fortaleza de alguien que resistió con valentía la injusticia más profunda. Su dignidad fue restaurada no solo por el tribunal, sino por el reconocimiento de su historia de sacrificio por parte de todos los que lo rodean. Recuperó el control de su vida y de sus recuerdos, sabiendo que su camino de trabajo duro y amor finalmente recibió el honor que siempre mereció. A su lado, Bruno permanece como un guardián eterno, con el pelaje ahora brillante y la salud recuperada tras el periodo de maltrato. El perro es celebrado como un héroe local, el animal que tuvo el valor de enfrentar la maldad humana para salvar a quien le dio refugio y afecto. El vínculo entre el viejo obrero y su pastor mestizo se convirtió en una leyenda urbana de lealtad en la ciudad, recordándole a todos que el amor es la defensa más poderosa. Ernesto acaricia la cabeza de su fiel amigo, sintiendo el calor de la gratitud mutua que los une en una amistad que superó las pruebas más oscuras y dolorosas. La casa de adobe, antes una prisión de silencio y miedo, ahora es un punto de encuentro para los vecinos que traen café e historias para compartir con el viejo maestro. Doña Lupita se convirtió en una amiga cercana, visitándolo a diario para asegurarse de que nunca vuelva a sentirse solo o emocionalmente desamparado. La solidaridad comunitaria demostró ser el antídoto más eficaz contra el abandono filial, creando una nueva familia basada en la elección y el respeto mutuo. Ernesto se da cuenta de que, aunque perdió a su hijo por la avaricia, ganó a toda una ciudad de personas que valoran su presencia y su sabiduría acumulada. La restauración de Ernesto se completa cuando finalmente logra firmar los documentos de una fundación local que ayuda a otros adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Decidió destinar parte de sus bienes para garantizar que nadie más sufra lo que él padeció en aislamiento absoluto dentro de su propio hogar. Este acto final de generosidad es su respuesta a la mezquindad de Javier, demostrando que su corazón permaneció noble a pesar de todas las cicatrices que la vida le impuso. El obrero de fábrica ahora moldea un futuro de protección para sus semejantes, dejando un legado que va mucho más allá de piezas de metal. Las fotografías en la pared fueron limpiadas y reorganizadas, ocupando nuevamente el lugar de honor que merecen en la historia de la familia Ramírez. Ernesto mira la foto de su esposa fallecida y siente que ella estaría orgullosa del hombre que demostró ser frente a la adversidad extrema. Perdona a su hijo en su corazón, no para liberar a Javier de la culpa, sino para liberarse a sí mismo del peso del resentimiento que lo consumía. La paz que siente ahora es profunda e inquebrantable, la recompensa de quien mantuvo su alma limpia, incluso rodeado por el lodo de la traición. El desenlace
de esta historia nos entrega una lección poderosa sobre la resiliencia del espíritu humano y la importancia de no cerrar nunca los ojos ante el sufrimiento ajeno. Se hizo justicia, la dignidad fue recuperada y el amor venció a la avaricia de forma cinematográfica y profundamente satisfactoria. Don Ernesto Ramírez es el símbolo de la resistencia en la vejez, un recordatorio de que cada arruga tiene un valor que ninguna moneda puede sustituir ni borrar jamás. El guión se cierra con la imagen de Ernesto y Bruno caminando lentamente por el jardín, bajo la luz dorada de un atardecer pacífico y verdaderamente libre. Las consecuencias para los antagonistas sirven como un cierre moral completo, reforzando la idea de que el mal, por más organizado que esté, siempre deja rastros que la verdad acaba encontrando. Marta y Javier son ahora solo notas al pie en una historia de superación que pertenece exclusivamente a don Ernesto y a su valentía. El espectador siente el alivio de saber que el orden fue restaurado y que el protagonista podrá vivir sus últimos años con el confort y el cariño que siempre mereció. La catarsis final es suave, como una brisa que despeja el camino después de una tormenta devastadora y aterradora. El impacto emocional de esta narrativa permanece en el aire, invitando a la reflexión sobre cómo tratamos a nuestros adultos mayores y sobre la vigilancia necesaria para proteger a los más frágiles. Don Ernesto ahora duerme sin el uso de sedantes, pues su mente está en paz y su cuerpo ya no teme el contacto de manos agresivas. Despierta cada día con el canto de los pájaros y el ladrido alegre de Bruno, celebrando el milagro de la vida que le fue devuelto por la justicia. La historia termina donde debía, en un hogar que volvió a ser un refugio de paz, amor y absoluta dignidad humana. Historias como la de don Ernesto nos recuerdan que la justicia puede tardar, pero la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué te pareció este giro y la actitud del fiel Bruno? Deja tu comentario con tu opinión sincera sobre el desenlace de esta historia de superación y justicia.